Pues buenas tardes, ya tengo la 1-2 y bueno, les agradezco inicialmente que se hayan conectado y espero estos minutos que compartamos, que ustedes se lleven algo de valor. Inicialmente déjenme presentarme, soy Mauricio de Medina, soy un asesor en estrategias de inversión, certificado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Trabajo para la firma México Bursátil, que es una firma de asesoría y estrategias de inversión independiente, y adicionalmente dirijo un sitio de educación financiera bajo el nombre de mauriciodemedina.com. Un poco acerca de mí, me gusta escribir, escribí ya hace algunos años el libro Mexicanos a la Bolsa, y aquí mismo en la plataforma de Dinero en Imagen colaboro con un blog que se llama El Perfil de Inversionista, por si quieren visitarlo. Y en los próximos minutos el tema a exponer se llama Estrategias de Inversión hacia el 2021, cómo construir un portafolio de inversión. Y antes de meterme en compartirles algún instrumento, algún sector que pudiera parecer importante en vías hacia el futuro, quiero compartirles que la intención de esta charla es darles valor a 3 tipos de perfiles. Uno de ellos es aquella persona que está empezando a invertir o que está queriendo dar el paso de ahorrar a invertir. Una persona que a lo mejor es joven y bueno, tiene esa inquietud de empezar a invertir. Otro perfil podría ser alguien que ya empezó, que ya tiene un ahorro, que ya tiene algunos instrumentos, que ya tiene una cartera de inversión, pero que pues requiere tener información o sustentar algunas de las ideas de la estrategia que puede estar llevando. Y el tercer perfil sería alguien que ya tiene tiempo, que ya tiene una estrategia y que necesita rebotar o sustentar algunas de sus ideas. Y bueno, que al final del día esas ideas pueden requerir un ajuste en la estrategia. Generalmente las estrategias no deberían ser muy rígidas, sino debe haber un cierto ápice de flexibilidad para entonces poder ir haciendo una rotación de un portafolio de inversión. Así que quiero empezar mencionando que antes de empezar a invertir, lo que yo sugiero es hacerse una serie de preguntas. Unas de ellas serían: ¿qué tanto sé sobre la administración del dinero? ¿Qué tanto sé sobre el funcionamiento de los instrumentos financieros? Hoy en día es relativamente sencillo tener acceso a instrumentos financieros basados en varias plataformas tecnológicas. Los montos iniciales para empezar un portafolio de inversión cada vez son menores y de esa manera es factible empezar a invertir. Pero debemos ser realistas, ser responsables y hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Sé realmente cómo funciona el instrumento de inversión en el cual pienso invertir? Esa es una. ¿Cuál es el objetivo que estoy buscando al invertir? Yo sé que la mayoría de ustedes me podrán decir, bueno, quiero hacer crecer mi dinero, pero eso se da por sentado. El detalle es, ¿para qué voy a usar ese dinero? ¿Para qué lo quiero? Quiero cambiar de auto, quiero pagarme unos estudios, quiero unas vacaciones, quiero comprar una casa, quiero tener un capital para abrir un negocio, quiero ahorrar para mi retiro.
Son muchos los objetivos que una persona puede tener y tiene a lo largo de la vida, pero está demostrado que tener bien claros los objetivos ayuda a accionar lo que se tiene que hacer para lograr esos objetivos. De alguna manera, el tener claros los objetivos nos pone en una realidad que nos acciona a pensar en cuánto dinero necesitamos y en qué plazo lo necesitamos. ¿Lo quiero en 1 año? ¿Lo quiero en 3 años? ¿Lo puedo alcanzar? Porque esa es otra pregunta que hay que hacerse. ¿Las necesidades de crecimiento de mi estrategia, de mi portafolio de inversión, son realistas? ¿Qué rendimiento estoy esperando? ¿5%? ¿10%? ¿20%? ¿100%? ¿Realmente conozco los instrumentos que se pueden adecuar a esa clase de expectativas? ¿Existen esos instrumentos? ¿Cuáles son los riesgos detrás de buscar altos rendimientos? Son cosas que debo cuestionarme. Por otro lado, a la hora de invertir, ¿voy a ser yo, ahorrador, inversionista, el que tome las decisiones de inversión de mi cartera? ¿O me voy a apoyar con alguien más? Si yo voy a tomar las decisiones de la estrategia de inversión, pues debo tener en cuenta que esto implica conocimiento, que es la base. 2, tiempo, porque lo cierto es que hay que dedicarle tiempo a la administración de una cartera de inversión y para desarrollar una estrategia. Y 3, pues tener las herramientas que me permitan tomar las decisiones. Entonces, no solo basta con querer ser el administrador de la cartera, necesito unos requisitos para poderlo hacer de una manera eficiente y correcta. Ahora, si me voy a apoyar con alguien más, pues tengo que validar pues sus credenciales, su experiencia, su conocimiento, entre todas estas características que debo preguntar o estar seguros, conocer la estrategia de esa persona que me va a auxiliar a apoyar. Es muy común a veces quererse apoyar con el amigo que le ha ido bien en los negocios o la persona que conozco que trabaja en una institución financiera, pero bueno, yo lo que sugeriría es que abrieran un poco su abanico y si van a irse por esa decisión, pues buscaran contestar a todas estas preguntas, ¿sí? Hay diferentes estrategias, de tal manera que no hay una solución única para todos los inversionistas que pueda haber allá afuera, ¿sí? Habrá personas que puedan tolerar mayor volatilidad en su cartera, hay personas que sean aversas al riesgo, que nunca les gustaría ver que su cartera diera un paso hacia atrás, y habrá personas que digan, yo ya soy experimentado, entiendo el funcionamiento, entiendo cómo funcionan una determinada gama de instrumentos y puedo tolerar las fluctuaciones de algunos de ellos. Entonces, de ahí que, bueno, desarrollar una estrategia de inversión, pues tiene que ver mucho con quién soy yo como ahorrador o inversionista, porque no hay una camisa talla universal. Antes de invertir, también considero que es prudente, que es necesario tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia se crea a partir de ya tener un hábito de ahorro. Si yo no tengo un hábito de ahorro, pues va a ser muy difícil que yo tenga un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia que en sus montos pueden variar, dependiendo de cuánto es nuestro flujo mensual o anual.
El fondo de emergencia, como su nombre nos dice, nos da un punto de partida para empezar a invertir. Si yo quiero empezar a invertir antes de tener un fondo de emergencia, pues estoy comprometiendo tal vez algunos recursos que podría yo necesitar si se atraviesa una situación inesperada. ¿Cómo qué? Una pérdida del empleo, una situación de salud, que va a requerir, en ambos casos, que yo tenga acceso rápido a dinero, ¿sí? Sin comprometer o sin verme en una situación adversa. De ahí que sea siempre importante, antes de empezar a invertir, tener un fondo de emergencia. ¿En dónde va a estar ese fondo de emergencia? ¿En dónde lo voy a colocar? El fondo de emergencia tiene que estar en una inversión líquida, es decir, que me permita tener acceso rápido a mis recursos, por ende no puede estar en un negocio, no puede estar en un bien inmueble, tiene que estar en un instrumento financiero que me permita un rápido acceso a mi dinero, que tenga como característica seguridad del mismo. Ahorita más adelante voy a hablar de instrumentos seguros y instrumentos volátiles. Pero esas son las características que debe tener el fondo de emergencia. No sería recomendable tampoco tenerlo en la cuenta de ahorro o en la chequera, ¿sí? Porque hay instrumentos que cumplen con esos niveles de liquidez y con esa seguridad del principal que podrían estarme dando un rendimiento al menos a la par de la inflación. Entonces, en ese tipo de instrumentos es donde yo tengo que tener mi fondo de emergencia. Ahorita en pantalla veo que alguien me pregunta en qué recomiendo empezar a invertir a fines del 2020 o esperar a que empiece 2021. Ahorita voy a responder a esa pregunta. Entonces, ya tengo el fondo de emergencia, ahora sí voy a invertir. Y cuando voy a empezar a invertir, y se están dando estas épocas que ya estamos por terminar el año, pues uno se empieza a cuestionar cuál va a ser la mejor inversión para el año que entra. Es una pregunta muy normal, ¿sí? Y empezamos a ver un poco el pasado inmediato. Y lo que yo quiero decir que en lugar de pensar en un instrumento en particular, lo que deberíamos tener es pensar en un portafolio de inversión que involucra varios instrumentos, no solo un tipo de instrumentos. Querer adivinar el instrumento, la inversión que va a dar el mayor rendimiento el año que entra, es realmente adivinar, es realmente suponer cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque nadie sabe el futuro y lo estamos viendo en años como este. Nadie se imaginaba que íbamos a tener una pandemia que iba a impactar a los mercados de manera muy severa en marzo. En marzo, para poder contextualizar esto, el índice más importante del mundo, el índice bursátil más importante del mundo, el Standard & Poor's, cayó 25% en marzo, en el mes de marzo. Nadie se lo esperaba. Y también así, nadie se esperaba que hubiera un rebote tan rápido. Hoy ese mismo índice ya está muy cerca de máximos históricos. Entonces, tratar de predecir eso se vuelve una tarea prácticamente imposible porque implica saber el futuro y nadie sabe el futuro en su totalidad. Por otro lado, también puedo mencionar, por ejemplo, el Bitcoin. El Bitcoin ahorita está rozando nuevamente máximos históricos. Estuvo en el 2018 también a niveles de 17,000. Y bueno, que iba a tener ese comportamiento tampoco era algo predecible. Hace unos meses el oro se convirtió en la novedad
cuando todavía había mucha incertidumbre y cuando el dinero busca seguridad, se refugia en algunos de estos instrumentos. De ahí que buscar el instrumento que con certeza nos vaya a dar el mayor rendimiento o el sector que nos va a dar el mayor rendimiento en 2021, pues se vuelve una tarea bastante compleja. De ahí que lo que yo sugiero es tener, o más bien pensar en un portafolio de inversión que contenga varios instrumentos, con 3 visiones: una visión de corto plazo, una visión de mediano plazo y una visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque hay instrumentos para esas 3 visiones y así es como debería yo construir una cartera. Que también, dicho sea de paso, busque tener una visión global. ¿Qué quiero decir con esto? Invertir no solo en una sola divisa. Nosotros estamos en México, somos mexicanos, nuestros ingresos se entiende que son en pesos y nuestros gastos son en pesos. Así es la generalidad. De tal manera que cualquier impacto que tenga el peso, pues sería un impacto directo en nuestros portafolios, donde lo aconsejable es tener una diversidad de divisas, es decir, con instrumentos que no solamente estén en pesos. Demostrado está que una buena sugerencia es tener una parte que esté en instrumentos dolarizados. De ahí que hay que pensar en invertir con una cartera global. Hoy en día ya con pequeños montos se pueden tener acceso a instrumentos dolarizados y en otras divisas. De ahí que en lugar de pensar en un solo instrumento, en una sola tipo de sector, en una sola moneda, lo que yo sugiero es conformar una cartera que tenga todos estos atributos. Ahora, ya hablando en cuestión de instrumentos de corto, mediano y largo plazo. Si yo tengo una necesidad donde necesito un flujo que puede ser mensual, pues yo debería, y mi meta o el objetivo de ese recurso, de ese capital, es de corto plazo entiéndase 1 año, pues hay instrumentos que cubren con esa particularidad. Podemos tener los famosos CETES, los certificados de tesorería del gobierno mexicano, que es una opción. Puedo tener pagarés bancarios, que es el instrumento favorito del mexicano. Y puedo tener fondos de inversión del mercado de deuda de corto plazo. E inclusive una cuarta opción son Exchange Traded Funds, ETFs, del mercado de deuda. Entonces podría decir que el abanico es bastante amplio. Si yo tengo una meta de corto plazo y necesito seguridad del principal, lo que yo sugeriría es comprar un certificado de tesorería del corto plazo. ¿En cuánto está hoy día un CETE? En 4% anualizado, más o menos 4%. Lo voy a cerrar a 4%. Y la inflación está en un 4%. Y alguien podría decirme, bueno, es que no voy a ganar nada. Pues eso yo lo pondría entrecomillado. ¿Por qué? Porque un CETE me está pagando más que si lo pongo en la chequera o en la cuenta de ahorro. Porque cumple con su finalidad de darme un rendimiento positivo. Porque cumple con, por lo menos, estar a la par de la inflación. Y esos son los objetivos de o las características que yo debo buscar cuando ya sé que tengo que hacer frente a una necesidad en el corto plazo. Si yo estoy invirtiendo con una visión de corto plazo, sería una no buena recomendación,
pues invertir en acciones o en criptomonedas o inclusive en divisas o en dólares, porque lo cierto es que estos últimos instrumentos son muy volátiles y de un mes a otro, pues su valor puede cambiar o más bien va a cambiar de manera importante. De ahí que pondría en un riesgo un dinero que ya sé que voy a necesitar. De ahí que, bueno, yo sugeriría, si se da esta situación, invertir en un CETE, que lo puedo complementar con una parte de los instrumentos que ya comenté para tratar de tener una ganancia marginal adicional. Pero eso ya dependerá de las necesidades de liquidez de cada tipo de perfil, de cada tipo de inversionista. Si yo estoy apenas en la etapa donde estoy creando mi fondo de emergencia, pues yo empezaría por ahí. Si ya estoy en una etapa donde a lo mejor ya estoy retirado, jubilado, donde ya tengo un patrimonio creado, donde necesito que mi dinero me esté pagando un interés mensual, pues también yo sugeriría tener la mayoría del patrimonio en un instrumento de estas características. Y para ponerlo en contexto también debo mencionar, bueno, ¿y qué está pasando con instrumentos de estas características en Estados Unidos? El equivalente a un CETE en Estados Unidos es un Treasury Bill. Y lo cierto es que el Treasury Bill está en menos de 1% anual. Entonces, entre un 1% y 4%, pues yo preferiría el 4%. Ahora, si yo soy mexicano y estoy invirtiendo en un instrumento norteamericano, pues eso implica una correlación con el movimiento de la divisa. De tal manera que si yo invirtiera en un instrumento seguro a un precio del dólar, por decir un número, de $20 por peso y ese valor se cae a 18, pues ahí ya estoy perdiendo una parte importante, aunque esté yo invirtiendo en un instrumento seguro en otro país. Entonces son las cosas que hay que considerar, porque ese instrumento seguro ya se está convirtiendo en un instrumento de renta variable. Bueno, eso es en cuanto a por qué un CETE sí me gustaría para metas de corto plazo. Al integrarlo en un portafolio de inversión, lo que voy a hacer es que va a ayudar a atenuar la volatilidad del portafolio. Entonces, esa es otra característica por la cual me pudiera gustar un CETE. Porque si la bolsa se cae, por lo menos la parte que tengo en CETES, esa no se va a caer, porque el CETE me está dando un rendimiento positivo, y si es un CETE de 28 días, pues cada 28 días, pues veré un incremento en esa porción que yo haya seleccionado. Ahora, vamos a pensar que ya tengo un cierto capital, que ya pasé la etapa de mi fondo de emergencia y estoy en una etapa de mi vida donde estoy buscando un crecimiento de capital. Ahí ya tengo, el abanico se empieza a ampliar y puedo tener instrumentos de mediano plazo seguros también, como pueden ser bonos mexicanos de mediano y largo plazo. Hay bonos mexicanos de 3 años, donde ya me está dando un poco más de rendimiento, y eso va de la mano también con el plazo. Al ser de mayor plazo, pues esperaría que yo tenga un mayor rendimiento, pero también con la ventaja de que me da seguridad del principal. Puedo tener UDIbonos que están ligados a la inflación, y que también hay de mediano y largo plazo. Entonces ya se empieza a abrir el abanico para poder invertir con otro tipo de instrumentos en búsqueda de un mayor rendimiento.
que implica, repito, un compromiso mayor en plazo. De ahí que hay que estar muy conscientes de ese punto. Y ya pasando a lo que son del mercado de capitales o el mercado de renta variable, todavía el abanico pues se vuelve mucho más extenso. Lo que hemos visto en estas últimas semanas, por lo menos desde que se dieron las elecciones en Estados Unidos, algo que tampoco se esperaba es que las bolsas reaccionaran de manera positiva después de la elección, que se dio en conjunto con un par de noticias donde unas farmacéuticas han empezado a anunciar que ya tienen listas en la fase 3 sus vacunas contra una pandemia que ha impactado la economía del mundo entero. Entonces, eso ha sido como una buena dosis que ha ayudado a impulsar las valuaciones y los precios de las acciones, sobre todo del mercado más importante del mundo. Y uno estará tentado a considerar poner una parte, y yo siempre digo una parte del patrimonio en el mercado accionario. Y yo digo que hay que poner una parte. ¿Por qué? Porque el mercado accionario debe considerarse para metas de largo plazo. ¿Qué es el largo plazo? Pues yo estoy pensando en mayor a 3 años, a 5 años. Los grandes inversionistas o gurús del mundo, dígase Benjamin Graham o Warren Buffett, piensan en horizontes de tiempo de 10 años. Entonces yo debo estar pensando en que una parte de mi patrimonio va a servir para esos proyectos de largo plazo. Ejemplos, para mi retiro, para a lo mejor un cambio de casa. Son cosas que no hago regularmente año tras año, sino que requieren un capital importante y por ende son proyectos de largo plazo. Por el contrario, si ya, pues ya soy dueño de mi casa, si ya estoy en la tercera edad, pues también pensaría en tener una parte, pero una parte no muy representativa de mi patrimonio. ¿Por qué tenerlo? Porque si pensamos en que el tiempo de todas maneras va a transcurrir, pues esos resultados, los resultados positivos generalmente en el largo plazo de las bolsas, pues pueden ayudar a que no me consuma el capital aceleradamente, que si solo lo tengo en la chequera o en la cuenta de ahorro, ¿sí? Entonces, esas son opciones donde yo debería estar considerando este tipo de inversiones, el mercado de renta variable. Y en ese punto, pues yo sugeriría que una parte debe de estar en alguno de estos índices. Uno es el Standard & Poor's 500, que nos ha demostrado y como referencia que en más de 100 años de estarlo consultando en un promedio simple, pues tiene prácticamente un 10-11% de rendimiento en los últimos 100 años. Solo que el rendimiento no es de gratis, no es lineal, no es cada año tengo un 10%, eso no funciona así. Los índices accionarios todos los años tienen ajustes. Por eso es que se sugiere que sea para inversiones de largo plazo. Entonces, tener una parte en el Standard & Poor's 500 es una alternativa que hay que considerar. Otro índice importante es el índice tecnológico, el Nasdaq, y como vemos, pues ya estamos involucrados en la era de la tecnología a más no poder, de ahí que estas empresas como Apple, como Amazon, son empresas que han ido generando rendimientos importantes en el mercado accionario. Entonces, al tener una parte de este índice, pues
de alguna manera me estoy haciendo un socio parcial de estas empresas. De ahí que, basado en que estos índices siguen una metodología que incorpora a las mejores empresas, pues yo creo que es un buen vehículo de inversión. Hace un par de días se anunció que Tesla, por ejemplo, ya es, o va a ser más bien ahorita en diciembre, parte del Standard & Poor's 500, entonces yo sugeriría una parte. No estoy tampoco sugiriendo que se ponga todo el capital en el mercado accionario, porque como ya dije, tengo que tener una visión de corto, mediano y largo plazo. Y tengo instrumentos para corto, mediano y largo plazo. De ahí que hacer la distinción de qué porcentaje de mi patrimonio voy a poner en cada instrumento, pues requiere cierto conocimiento, y que parte de las preguntas que yo les hice al inicio de esta charla. Adicionalmente, si bien las proyecciones del dólar, que es algo que también comúnmente me preguntan, es ¿qué va a pasar con el dólar? Y lo cierto es que a ciencia cierta nadie puede decir con certeza qué va a pasar con él. Es un instrumento igual o más volátil que las acciones. Lo que hemos visto en los últimos años es que ha tenido rendimientos de 2 dígitos. Lo que hemos visto es que es un instrumento refugio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las cosas se ponen difíciles, que eventualmente pasan, pues el dinero se refugia en este tipo de activos. Por eso entonces yo sugiero tener una parte en instrumentos dolarizados, para que eso ayude a atenuar la volatilidad de los portafolios de inversión. Ya hay ETFs que permiten, por medio de una casa de bolsa, poder acceder a estos instrumentos. Y hay una variedad muy interesante para poder tener dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario ir a la casa de cambio a comprar dólares físicos, donde pues se me pueden perder, se me los pueden robar, se pueden quemar, pueden pasar muchas cosas con un dólar físico. Una ventaja es que ya los puedo comprar a través de un instrumento financiero y no tengo la necesidad de estarlos guardando o custodiando en mi casa o en una bóveda. Igual pasa con el oro. El oro, si lo quiero ver como un instrumento o vehículo de inversión, pues también lo puedo comprar por medio de un ETF e incluirlo en mi cartera. ¿Por qué incluirlo en mi cartera? Porque también es un instrumento refugio que me sirve para atenuar la volatilidad de mi cartera. Y como ya dije, la gestión del riesgo de un portafolio de inversión a veces se vuelve lo más importante. Y de ahí que incorporando toda esta mezcla de instrumentos es como yo debería empezar mi inversión hacia el 2021. Ya por último voy a hablar de 2 instrumentos adicionales que podrían ser las fibras. Y las fibras es un instrumento que por su funcionamiento es muy interesante, ya que tiene una mezcla de pagos recurrentes, producto de las rentas, y de una posible ganancia de capital derivado de la plusvalía de los bienes inmuebles, de los bienes raíces. Entonces es un instrumento que yo le llamo híbrido, que también sirve para crear patrimonio, sobre todo si tengo una visión de mediano y largo plazo. Y por último, bueno, sé que también habrá jóvenes en esta conexión que digan, bueno, ¿y qué tal las criptomonedas? Las criptomonedas son mucho o más volátiles que cualquier inversión en mercado accionario. Ahorita, como ya lo mencioné, estamos muy cerca de máximos históricos, pero lo cierto es que todavía no hay una utilidad propia de las criptomonedas, ¿sí? No sabemos qué va a pasar con las criptomonedas.
tenemos la creencia de que eventualmente se vuelvan de uso cotidiano, pero no lo sabemos. Y cuando se trata de administrar portafolios de inversión, pues debemos optar por cierto ápice de prudencia. De ahí que yo aconsejaría que si voy a participar en una criptomoneda, pues no fuera una parte muy representativa de mi capital. ¿Por qué? Porque a veces vemos caídas en un día de un 10%, o un 15%, o en una semana un 20%, a mediados de año fue mucho más. Entonces no pondría una parte importante en criptomonedas, no más del 5% de mi patrimonio en una criptomoneda. Pero si aún así tengo confianza y tengo una visión de mediano y largo plazo, pues sería bueno tal vez poner una participación. Y bueno, eso es lo que tengo en cuanto a lo que yo veo. Me van a preguntar sobre la bolsa mexicana. La bolsa mexicana venía con un retroceso importante de más de 2 dígitos hasta el mes de octubre y se ha venido recuperando en estos últimos días. Veo mucha incertidumbre en relación a lo que pueda pasar con nuestra bolsa. Lo cierto es que en cuestión de evaluación luce más atractiva que tal vez en otros países desarrollados. Sin embargo, lo que yo sugiero es tener esa diversidad, ¿sí? Inversiones tanto en México como inversiones de instrumentos o vehículos norteamericanos. De ahí que también no me cerraría a un solo tipo de instrumento, y en este caso de la Bolsa Mexicana de Valores. Me preguntan ahora sí, ¿cuándo conviene empezar a invertir? Yo respondería que se empieza a invertir tampoco uno tenga la capacidad de hacerlo. El tiempo se vuelve, yo creo que el mejor amigo del inversionista que tiene un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Yo lo que sugiero es que empecemos inmediatamente y que vayamos a través de un sistema haciendo pequeñas aportaciones, y si tengo dinero que puedo ahorrar cada mes, pues cada mes, para que entonces vaya yo promediando precios de buenos instrumentos, de buenas inversiones, que a la postre van a hacer que esto crezca como una bola de nieve. Entonces, el tiempo puede ser nuestro mejor amigo y también puede ser no nuestro mejor amigo si dejamos postergar mucho nuestras decisiones. Entonces, lo que sugiero es empezar tan pronto se pueda. Si la pregunta es relacionada a que hemos visto subir mucho el mercado accionario norteamericano en estos últimos días, pues ahí sí convendría pensar en buscarle un ajuste para entonces empezar. Pero, repito, si estoy pensando en el largo plazo, que es como debería yo atacar el mercado accionario, un mes u otro no va a ser la diferencia. La diferencia va a ser que yo sea capaz de tolerar ese periodo de inversión y que yo pueda seguir haciendo aportaciones. Private equity. Se están dando muchas colocaciones. Igual yo lo sugiero invertir ahí para un inversionista sofisticado que tiene un conocimiento de lo que está haciendo y de en qué está invirtiendo. Entonces, yo lo que sugeriría es poner una parte igual, no muy representativa de mi patrimonio, si no conozco muy bien las colocaciones en las que voy a estar participando. Warren Buffett dice que no invierte en nada que no tenga un historial financiero que él pueda revisar. Entonces sí buscaría tener algo de información y sobre todo entender qué me está diciendo esta información. Entonces eso es lo que yo sugeriría. Fintech, otorgan una tasa de hasta el 8%. Lo que yo siempre sugiero es cuando algo me ofrece una tasa arriba
de la tasa de referencia, es decir, un 4% ahorita en nuestro país, y acá me están ofreciendo un 8%, es preguntarme en qué están invirtiendo que dé producto a darme ese 8%. Porque cualquier cosa que esté por encima de la tasa de referencia implica riesgo. Y si yo no conozco a detalle dónde está ese riesgo, pues entonces, pues probablemente me pueda llevar un desencanto en algún momento de la vida de mi inversión. De ahí que cualquier cosa que me esté dando un rendimiento por encima de estos parámetros, debo yo ser curioso y preguntar, bueno, ¿de dónde viene el dinero? ¿En dónde se va a poner el dinero? ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Cuáles son los riesgos que estoy tomando para que ese 8 se dé? Es muy sencillo y es lo que todos quisiéramos, poner nuestro dinero y que esto creciera al 8 y al 10. Y si se puede más, pues más. Pero lo cierto es que el mundo de las inversiones no es así, y por eso yo decía, tenemos que ser realistas en cuanto a nuestras expectativas de rendimiento. Me preguntan, ¿qué opina de CETES Directo? Yo creo que es una buena plataforma. Vuelvo a repetir, el CETE per se es un instrumento de ahorro que me da seguridad, es el instrumento más seguro en nuestro país, por eso se le llama libre de riesgo, y bueno, me protege contra la inflación. Entonces, si yo busco esas características en un instrumento que es para ahorrar, pues yo lo considero una buena opción porque me estoy quitando al intermediario de en medio. Ahora sí que me estoy quitando una comisión de comprarlo con un revendedor, es decir, una institución financiera, un banco, que por hacer este trabajo, pues obviamente tiene que llevar una comisión implícita. Bueno, estas son las preguntas que tengo aquí. Los leo, los escucho. Llevo 44 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que este ha sido un Facebook extenso y bueno, no me resta más que agradecerles a Dinero en Imagen y a todos ustedes. Tengo una última pregunta. Dice, ¿cómo afectan los impuestos a las inversiones en CETES y en acciones? Bueno, los CETES tienen que pagar el ISR, que se cobra al momento del vencimiento del mismo. Ahorita va a cambiar para el próximo año, estaba en 1.45 todavía en este año, para el próximo va a ser de 0.97, y bueno, pues es algo que no nos lo podemos quitar, ¿sí? Tenemos que pagar ISR cuando invertimos en este tipo de instrumentos. Ahora, en acciones es el 10% de la ganancia de capital. Vamos a suponer que invertiste 100,000 pesos, en el año ganaste un 10%, por decir un número. Sobre ese excedente de los 100,000, por los 10,000 pesos, te van a cobrar el 10%, es decir, 1,000 pesos. Y entonces es ahí donde hay que pues pensar qué es más representativo. Si un CETE me está dando un 4 y de ISR me cobra casi un 1, pues es casi el 30% de impuestos, que es muy superior a un 10% sobre el mercado accionario. Entonces son cosas que tengo que también visualizar en números, pues para tenerlos presentes. Bueno, pues eso es todo por ahora, amigas y amigos. Les agradezco su participación y espero les haya sido de utilidad. Se despide Mauricio de Medina. Pueden buscarme en las redes, en mi sitio en internet, mauriciodemedina.com,
o en México Bursátil, donde con gusto podemos compartir sobre todos estos temas. Hasta luego.